Bueno, el periodo sintáctico que os propuse es este y básicamente lo que vamos a hacer es ir comentando las principales relaciones de parataxis e hipotaxis que hay aquí presentes y cómo está construido este periodo. Dice, disimuladamente asió una herramienta afilada, una cuchilla de cortar suela, y volviendo hacia el maestro, que resoplaba en su silla, refunfuñando todavía para reclamar el duro, tiró tajo redondo, rebañándole mitad del pescuezo, del cual brotó un surtidor escarlata mientras el hombre se derrumbaba sin articular un grito. Bueno, aquí tenemos algunos asuntos sintácticos, algunas peculiaridades sintácticas que vienen directamente del carácter coloquial del texto. No diremos vulgar porque yo no he constatado la presencia de ningún vulgarismo ni ningún giro de carácter vulgar. Sí que es verdad que hay algunos elementos que aproximan al texto al puro coloquialismo. Uno de ellos es el uso del gerundio con función adjetiva. Lo tenéis en el documento que os dejé sobre las formas no personales. Vamos a echarle un vistazo. A ver. Bueno, aquí en el nivel sintáctico, vamos a ir al nivel sintáctico. Es el documento que se llama Formas no personales. Es un cuadro, bueno, una gramática muy sintética del funcionamiento gramatical de estos elementos. Y uno de los usos que podemos destacar del gerundio es a veces su uso adjetival en construcciones poco normativas y por lo tanto se dice que es un uso incorrecto. Aquí está. Un uso incorrecto y un uso que lo aproxima al lenguaje vulgar. Perdón, coloquial. ¿Dónde está eso? Porque yo lo estoy buscando. En sintaxis, formas no personales. Vale. A ver. Está cargando el documento. Bien, tenéis aquí el documento, ¿lo veis? Sí. Vale, pues entonces, nos vamos a gerundio. Gerundio. En ocasiones nosotros nos encontramos, bueno, creo que fuiste tú, ¿quién fue? Soledad. Soledad, aplicaste ya la terminología en las construcciones de gerundios sobre concertadas y no concertadas. Eso es bastante positivo. Leído este documento. ¿No lo habías leído? Pues aquí viene la misma. Sí, ya lo había leído por él y por eso lo apliqué. Claro, pues en muchísimas ocasiones ya sabéis que las construcciones de gerundio vienen aisladas, entre comas, y tienen un carácter explicativo. En el texto estas construcciones llaman la atención, ahora las veremos. Pero luego hay toda una serie de usos del gerundio incorrectos. Llegó al aeropuerto tomando un taxi minutos después, ¿vale? Este sería un gerundio de posterioridad. Aquí realmente lo que cabría esperar es encontrar una construcción de carácter temporal y no una de gerundio. Como coordinada copulativa con valor de consecuencia o de efecto, la reunión resultó un éxito creyéndose en círculos periodísticos que había tenido sus frutos. ¿Vale? Pues bueno, aquí y se creyó en círculos periodísticos, etcétera. Como atributo con valor permanente, completando un nombre como complemento, como complemento del complemento directo de ser inanimado, me entregó una carta comunicándome tu llegada.
complementando un nombre. Bien, básicamente esos serían elementos de gerundio con función predicativa también que son incorrectos, no son del todo correctos. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a este, por ejemplo, como complemento del nombre, aquí tendríamos que utilizar la orden impidiendo el paso, no se ha dado. La orden que impedía o que impide el paso no se ha dado, ¿no? Ese sería el uso normativo, una construcción adjetiva, una construcción de relativo o adjetiva en general. Bien, os digo esto porque aquí en el texto habréis constatado la presencia de gerundios, ¿no? Sí. Y por lo tanto eso hay que señalarlo en el comentario sintáctico. Uno de los hechos que nos llevan a la consideración de que aquí existe un lenguaje coloquial es precisamente el uso incorrecto del gerundio o el uso, digamos, poco normativo de este gerundio. Y otro de ellos es, por ejemplo, aquí. ¿Aquí dónde debería estar la coma? Después de la I. Pues después de la I, claramente, ¿no? Ujú. Porque disimuladamente ha sido una herramienta afilada, una cuchilla de cortar suela y, coma, ¿vale? Ahí tendríamos que situarla ahí, en esta parte de aquí. Aquí, ¿no? O sea, perdón, aquí. Pues ese es un uso poco normativo que observamos también en el texto. Y luego la ausencia del artículo, ¿no? Aquí, normativamente, ¿qué artículo o qué determinante tendría que ir? Tiró tajo redondo, rebañándole mitad del pescuezo. Lo más lógico hubiera sido encontrar un artículo de los denominados indefinidos, ¿no? Según la gramática tradicional. Ya sabéis que Alarcos no es partidario de atribuir esa etiqueta a estos artículos, puesto que los asimila más al grupo de los numerales y de los indefinidos puros, es decir, de lo que son los determinantes indefinidos, cierto, asimilable a cierto, alguno, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos esas dos posturas gramaticales entre los que creen que realmente es un artículo indeterminado y otro que se asimila a los indefinidos o a los numerales, como es Alarcos, y no niega su estatus de artículo. Pues realmente aquí podríamos pensar que tendría que haber un artículo, ¿no? Siguiendo, ya os digo, este criterio de la gramática tradicional, determinado o indeterminado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este es otro hecho lingüístico que nos constata ese carácter. En fin, pero como realmente tampoco se pide un análisis del léxico, ni de la variación diafásica, ni diastática, entonces pues nos centramos en el plano sintáctico. Bueno, aquí tenéis que hasta la conjunción encontramos una oración, ¿no? Sí. Disimuladamente ha sido una herramienta afilada, una cuchilla de cortar suela. Bueno, tenemos el verbo asió, con este adverbio de foco que se encuentra encabezando la construcción, disimuladamente, da también una modalización del enunciado, te dice cómo asió esa herramienta, como disimuladamente, una herramienta afilada, una cuchilla de cortar suela. Bien. Aquí caben dos interpretaciones. Considerar todo ello como un grupo nominal con función de complemento directo o diferenciar lo que pueda ser el complemento directo, una herramienta afilada y luego la posición, una posición de lo mismo. Podemos incluir todo dentro también del grupo nominal, en cualquier caso. Uno estaría en la posición del otro. ¿Esto más o menos lo habéis visto así? Sí. Yo he puesto la posición de
¿El qué? Yo he puesto una construcción dentro de complemento directo. Efectivamente, bueno, pues esta es la catalogación y la clasificación gramatical que yo he encontrado en esta construcción, es decir, una está determinando precisamente a este sustantivo concreto, afilada, el grupo adjetival, complemento del nombre de herramienta y luego una posición de todo lo demás, que sería esta. Bueno, esta primera construcción no ofrece ningún tipo de complicación. Luego tenemos, y volviendo hacia el maestro, que resoplaba en su silla, refunfuñando todavía para reclamar el duro, tiró tajo redondo. Digamos que tiró es el verbo regente, el verbo dominante, ¿no? Y lo otro son complementos. En primer lugar, volviendo hacia el maestro que resoplaba en su silla, refunfuñando todavía para reclamar el duro. Bueno, pues entonces podemos considerar que todo esto es una construcción también absoluta, o sea, perdón, una construcción de gerundio, ¿no? De gerundio con matiz modal, construcción de gerundio concertado, ¿no? Como decíamos antes. Posterior. Sí. Y cuando volví hacia el maestro, fue cuando tiró. Sí, bueno, aquí como tiene carácter locativo, hacia dónde volvía, podemos considerar que todo esto es un grupo preposicional y dentro vemos el resto de construcciones, encabezado por la preposición hacia. ¿Lo veis? Pero bueno, la construcción subordinada adverbial con matiz modal de gerundio es esta, volviendo hacia el maestro que resoplaba en su silla, refunfuñando todavía para reclamar el duro. ¿Esto lo veis o no? Se te oye mal, mame. Tienes que tener el audio un poco, porque se oye mal, se oye entrecortado. Mi ordenador es un poco viejo. Digo que yo, en vez de haber puesto cese de modo ahí, en esa construcción de gerundio, he puesto cese de tiempo. Le había visto una matiz temporal. ¿Dónde? ¿Hasta aquí? Desde volviendo hasta duro. ¿Hasta duro? Sí, toda la que tú has marcado como cese de modo, yo la había puesto como cese de tiempo. Yo le veo más matiz modal que temporal, porque más que tiempo da la forma en la que tiró el tajo redondo. Vale. Yo, no sé, perdón, es que sí, al respecto, no se puede, porque claro, el gerundio tiene como un poco implícito el carácter temporal, entonces... Es un verboide, sería... tiene la doble catalogación entre lo que pueda ser un funcionamiento gramatical verbal y adverbial. Sí, dime, Claro. perdón. Entonces se podría decir que tiene ambos matices, digamos, modal y también temporal, o de gerundio. ¿Eso sería correcto o era una duda que tenía? Digamos que tendríamos que decantarnos también por alguno de los dos. En su consideración de adverbial, de construcción adverbial, pues cuál de las dos es la más plausible, ¿no? Por ejemplo, llegando los soldados al campo de batalla, se inició la batalla o se inició la lucha, ¿no? Pues ahí sí que se le ve un matiz, es una construcción absoluta que participa de también matices de carácter temporal, ¿no? Entonces, sí, pero en ese caso lo veo claro, pero en este lo veo muy poco claro. O sea, no sé por cuál me decantaría. No sé, una opción es intentar hacer la conmutación o llevar a cabo la conmutación por un adverbio de tiempo. Entonces tiró tajo redondo. Es que también se puede conmutar. Sí. Si fuera a lo mejor un poco forzado, pero es que como la construcción también es rara, lo de tiro tajo redondo también, no sé. Pero sí, supongo que esto es un caso concreto que es simplemente... Yo cuando hacía al hacer el análisis sintáctico no he encontrado ningún tipo de duda. O sea,
entre lo que es matiz temporal y matiz modal, yo me quedaría con el modal claramente, porque ¿cómo tiró ese tajo redondo? Pues primeramente se tuvo que volver hacia el maestro, que resoplaba en su silla, y luego también refunfuñando tiró el tajo, ¿no? Digamos que dentro de la variedad de matices, el que más claro he visto ha sido ese, el modal. Más que temporal. Temporal tiene que dar también una correlación en el tiempo, ¿no? Sí que es verdad que volviendo hacia el maestro que resoplaba en su silla y refunfuñando todavía, está correlatado con el verbo en el plano temporal y es inmediatamente anterior. Pero bueno, no sé, yo iría a lo seguro. Es decir, si se ve que tiene además una catalogación propia del gerundio, que sería verbio de modo, pues se la ponemos y... También tenía la duda también de si refunfuñando se refiere al maestro o se refiere al sujeto. Yo lo había visto que se refería al maestro, pero claro, es que tiene la coma ahí, entonces... Al maestro también. Claro, es lo que podemos considerar también aquí es que resoplaba, dice que resoplaba en su silla refunfuñando todavía para reclamar el duro. Es que esta construcción te da la forma, complementa al verbo, resoplaba, ¿no? Te dice cómo resoplaba, refunfuñando todavía para reclamar el duro. De ahí a considerar que esto podría ser una construcción adverbial de gerundio modal también, ¿no? Sí, eso lo he visto, claro. Pero... ¿Y cuál dices que no has visto clara? No, sí, es que no sabía si refunfuñando se refería a o sea, como que cuál era el sujeto de refunfuñando, el maestro o el sujeto de la volviendo, el claro, asesino, claro, aquí digamos que la semántica es buena aliada, puesto que realmente la semántica ya sabéis que condiciona la sintaxis. Aquí la semántica nos remite a que es el maestro al que estaba resoplando y refunfuñando, ¿no? Vale, sí, vale, es como lo he entendido. Okay. Por lo tanto, bueno, pues esa es una lectura. Luego ya sabéis, hay múltiples lecturas que nos llevan también a caminos diferenciados, pero bueno, esa es una de ellas. Bien, hacia encabezaría todo lo que es la construcción. Si tenéis alguna duda en algún momento, no dudéis en pararme o alguna aportación o lo que sea. Me lo decís y paramos y lo comentamos. Esa preposición hacia actuaría de enlace de todo lo demás, ¿no? Decimos siempre que es el término, ¿no? Sí. Bien, por lo tanto, si aquí tenemos el encabezamiento preposicional hacia, hasta aquí nos va a llegar el término. Vale, ¿qué hay en el término? Bueno, pues un grupo nominal, porque la determinación con el artículo el está clara y por lo tanto tenemos como núcleo también maestro, que es un sustantivo concreto, ¿no? Y luego que resoplaba en su silla, bueno, realmente llegaría hasta aquí, hasta el final, esta construcción, que resoplaba en su silla es una oración de relativo, tampoco tiene mucha mayor complicación, ¿verdad? No. Luego, dentro de la oración de relativo o adjetiva, tendríamos esta otra, que dice la forma en la que estaba resoplando o resoplaba. ¿Hasta aquí esto está más o menos claro? Sí. Vale. Bueno, vemos que todo eso antecede al verbo tiró tajo redondo, luego tenemos tiró tajo redondo, aquí ya os he comentado antes la ausencia de la determinación, que es llamativa. Tiró un tajo redondo o tiró el tajo redondo, pero aquí cuadra más esa lectura del artículo indeterminado, ¿no? Al decir de Alarcos, pues sería un indefinido o un numeral. En este caso también podríamos considerar que es un numeral, tiró un tajo y no dos, ¿vale? Cualquier caso, no hay artículo, no hay determinación, pero eso no impide la consideración de este grupo como complemento directo. Y
Otra cosa que os quería comentar, voy a cerrar el documento y a volverlo a abrir, porque se ha llenado de notas. Otra cosa que os quería comentar dentro de esta construcción, para reclamar el duro, bueno, pues dentro de la construcción de gerundio, esta construcción adverbial de gerundio modal, tenemos un grupo preposicional con una oración traspuesta a la categoría sustantiva como término, ¿no? Por eso le pongo aquí término proposición subordinada sustantiva. Todavía refunfuñando todavía para reclamar el duro. Digamos que nos da la finalidad, ¿no? Nos da la finalidad, refunfuñando todavía para reclamar el duro. Y por lo tanto sería un grupo preposicional con construcción final, de las que decimos en el documento que hemos estado analizando antes, que es un infinitivo con carácter final, o directamente de lo que podemos hacer el análisis es sería el enlace y el resto es el término, que es aquí. Y decir que esto es un grupo preposicional complemento circunstancial de finalidad, porque realmente tiene esa función sintáctica. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Repaso algún aspecto así que os pueda haber quedado menos claro? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Sí. Vale, de acuerdo. Pues entonces, tiró tajo redondo rebañándole mitad del pescuezo. Otra vez aquí vemos la ausencia de determinación. Rebañándole mitad del pescuezo es otra construcción adverbial de gerundio, con matiz modal. ¿Vale? Digamos que aquí no estaría el corte, estaría ya aquí, en el final. Bien, del cual brotó un surtidor escarlata mientras el hombre se derrumbaba sin articular un grito. Es decir, aquí vemos que dentro de esta construcción, rebañándole mitad del pescuezo, hay otra que es una adjetiva que tiene como antecedente pescuezo, del cual brotó un surtidor escarlata, y mientras estaba brotando el surtidor escarlata, el hombre ya se derrumbaba sin articular un grito. Vemos que aquí hay una relación de subordinación lineal, ¿no? ¿Lo veis? Dentro de una va viendo otra, por así decirlo. Yo, José, la temporal de mientras el hombre se derrumbaba sin articular un grito, yo la he visto como la temporal que depende del verbo tiro. Es decir, que está fuera de la de gerundio, que está al mismo nivel que la de gerundio. Es que aquí, a ver, ya os digo que los caminos semánticos a veces son variados. Es decir, tiró tajo redondo y mientras tiraba el tajo en redondo se derrumbaba. Eso no cuadra mucho. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Claro, tiró el tajo redondo y posteriormente a tirar ese tajo redondo es cuando se derrumbaba. A ver, lo que a mí más me cuadra es rebañándole mitad del pescuezo, del cual brotó un surtidor escarlata, y en esa correlación de acciones decimos del cual brotó ese surtidor escarlata, y mientras brotaba ese surtidor escarlata, el hombre se derrumbaba. No sé si tiene algo más de lógica. En cualquier caso, entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Vale. Bueno, los análisis hay que justificarlos desde el punto de vista semántico, darles un encuadre de sentido, de significación, y luego realizar el sintáctico, porque la semántica nos lleva a la sintaxis, claramente, ¿no? En cualquier caso, si tú esto consideras que es una construcción temporal que depende o que complementa al verbo tiró, porque ya sabéis que en la concepción gramatical tenemos que tener en cuenta que cualquier elemento de subordinación, ya sea adverbial, sustantivo, traspuesto a la categoría sustantiva, a la categoría adjetiva, en
en terminología larquiana, ¿no? De transposición, adquiere esa categoría léxica, aunque sean construcciones complejas, están dentro de ese paradigma de función sintáctica. Es decir, si es una sustantiva, pues se instituye como un sustantivo, si es un adjetivo, como un adjetivo, si es un adverbial, como un adverbial. Por lo tanto, tenemos que considerar todas estas construcciones complejas como complementos argumentales o no argumentales de un verbo. En este caso, tiró, fijaos la cantidad de complementos que tiene. Porque hemos empezado el periodo hablando de una serie de complementos que directamente dependen de este verbo dominante, que es tiró, y luego posteriormente sigue. Lo que pasa es que luego hay una hilación, hay una concatenación de complementos, porque fijaos, del pescuezo tiene como adjetivo del cual brotó un surtidor escarlata. Y luego, si consideramos que brotó tiene también como circunstancial de tiempo, por así decirlo, o como construcción temporal, esta, pues también se van relacionando. Y luego, sin articular un grito, pues vemos aquí también una construcción de carácter modal, que es la preposición la que, por así decirlo, transpone esa función a la función modal y tiene como término articular un grito. ¿Lo veis? ¿Cómo se derrumbaba sin articular un grito? Por lo tanto, ese sería más o menos el esquema. He llamado a esto construcción pseudopartitiva. No sé si más o menos esta gramática la tenéis clara. Cuando se nos dice que hay construcciones partitivas, la mitad de la clase, esa sería una construcción partitiva clara porque nos da un grupo, un total, ¿no? En este caso no es así, nos dice que es mitad del pescuezo, no nos da un grupo determinado de esa totalidad, de ese grupo más amplio. En eso se diferencian las partitivas de las pseudopartitivas. Bueno, pues la podemos también considerar así. Mitad del pescuezo, del cual tal hasta el final, sería una construcción pseudopartitiva. ¿Esto se entiende? ¿Más o menos? Sí. Se dice que es pseudopartitiva porque parece partitiva, pero no lo es. Es decir, partitiva cuando tenemos aquí un elemento y luego la totalidad. Normalmente se construyen con la preposición de, ¿no? La mitad de la clase, etcétera. En este caso, la mitad del pescuezo, que no da ningún tipo de división. Vale. ¿Alguna duda de esto? Por lo tanto, haciendo un repaso de esto. Sí. Del cual brotó, yo estoy del cual brotó. Nada, no te oigo bien, no te oigo nada bien. Vale. ¿Oís? Del cual brotó, ese del cual yo lo he puesto como complemento de régimen. De régimen, brotó de ello. Bueno, ¿de dónde brotó? Del cual. Aquí yo lo he encontrado un matiz locativo, pero brotar de algo, digamos que brotar no está regido tampoco por la preposición en todos los contextos lingüísticos, igual que, por ejemplo, acordarse de algo, ¿no? Soñar con. Estos verbos se dicen que rige preposición. En el caso de brotar no se ve tan claro. Brotar de algo, brotar agua, las plantas brotaban, etcétera, no está obligado a esa reacción por la preposición. No sé, yo le he encontrado ese matiz locativo. Pero bueno, brotó de ello. No sé qué le parecerá al resto. ¿Qué os parece? Del cual brotó. Es que yo del cual lo he tratado como nexo, complejo. Entonces, no, pero como hay un complemento, hay un pronombre, tenemos que encontrarle también su función sintáctica. Como anexo complejo, dices de la adjetiva, ¿no, Soledad?
Sí, sí, claro. Que del cual sería escuezo, ¿no? Es que me acabo de ir. Es que estoy mirando en Sí, no. en la gramática. Tenemos, Mamen nos comenta del cual brotó un surtidor escarlata, ¿no? Sí. Y dice que del cual puede encontrarle aquí una construcción de suplemento, ¿no? Según Alarcos o de complemento regido. Ya, pues. Yo digo que aquí, a ver, la construcción de régimen nos dice, en primer lugar, que tiene que darse con verbos que están regidos por la preposición. Por ejemplo, acordarse de algo, soñar con la infancia, abrazar a alguien, en fin, exigen ese complemento y tiene carácter argumental, claro. De eso no nos olvidemos. Tiene un carácter argumental porque si no el enunciado se queda semánticamente incompleto. Por lo tanto, no podemos decir Luis se acordó de. Tenemos que plantearnos la presencia de un complemento regido. Después se acordó de la fecha de tu cumpleaños o tal. Si no, ya os digo que semánticamente se queda truncado, ¿no? Vacío. Es en primer lugar, como primer requisito. Complemento argumental exigido por el régimen preposicional. Luego, ese es el primer requisito. Y luego, el segundo es que lo podemos sustituir por eso, ello. Se acordó de su infancia, se acordó de eso, de ello, etcétera. Aquí lo que pasa es que tenemos ya un pronombre cual que actúa a las veces de pronombre relativo con antecedente que estaría en el núcleo y no se corresponde para nada con eso o con ello. Por lo tanto, si nos preguntamos ¿de dónde brotó un surtidor escarlata? Del cual, es decir, del pescuezo, con ese matiz más locativo. Pero en cualquier caso, si Mamen, tú consideras que esto es un complemento regido, esto ya sabéis que hay que ser consecuente y si le atribuimos una función sintáctica, pues nada, defenderle y ya está, ¿vale? Vale. Yo siempre defiendo mis posturas sintácticas, por supuesto, y admito otras, sin lugar a dudas. Bueno, vamos entonces al comentario sintáctico del texto, que este sí que es importante hacerlo. Me vais a decir vosotros. A ver, primero, antes de nada, ¿qué os ha llamado la atención desde el punto de vista sintáctico en el texto? Ya sabéis que estos ejercicios es fácil que caigan en el práctico, comentarios de textos enteros, comentarios sintácticos, morfosintácticos, etcétera. ¿Qué os ha llamado la atención? Estáis viendo el texto, ¿verdad? Sí. Vale. Venga, comentadme, ¿qué os ha llamado en primer lugar la atención? Las construcciones de gerundio. Esas llaman especialmente la atención, sí. Es que además se repiten con una regularidad tremenda, ¿no? ¿Y qué más? ¿Está configurado sintácticamente el texto de la misma manera? No, o sea, hay como una aceleración, ¿no? Sí, coméntanos, Soledad, ¿qué has visto? Nada, bueno, una aceleración del ritmo con completamente en la última parte. Efectivamente, muy bien. Pues oye, llegar a ver eso ya indica que te has metido en la sintaxis del texto, porque efectivamente partimos de un ritmo textual lento, moroso, en el que abundan relaciones de carácter causal, y luego hay un intrincado número de relaciones también que ponen de manifiesto esa urdimbre textual, ese texere cerrado, ¿no? Más cerrado, más denso, más lento. Ya sabéis que la subordinación lo que nos hace es ralentizar, por así decirlo, la intelección y la comprensión del texto. De alguna manera, claro, no es igual confrontarnos o estar ante oraciones simples, sencillas, aisladas, que nos van dando una semántica aislada, como en una especie de sucesión de islitas, de islas pequeñas, ¿no?
aisladas, cada una, la una de la otra, etcétera, que estar todo eso ahí incurso o entrelazado en una red y en un tejido textual de subordinación, relaciones paratáticas, relaciones hipotáticas las unas con las otras, etcétera. Eso, claro, las estructuras cognitivas están obligadas o se fuerzan a una mayor detención en la recepción de la lectura y por lo tanto nos tenemos que detener más en desentrañar el sentido del propio texto, ¿no? Debido a esa sintaxis más compleja. En definitiva, lo que nos encontramos aquí es eso, lo que has apuntado, Soledad, efectivamente. Y luego aquí nos encontramos un dinamismo positivo, vamos, bastante intenso, ¿no? Bien, vamos a comentar un poquito esto. Dice, y una intervención feroz y un conato de arrojarse al cuello de su enemigo, puntos suspensivos. Aquí hay un corte discursivo. Con este y que actúa de enlace supraoracional, puesto que está realmente apuntando a lo ya dicho, consideramos que el texto empieza in medias res y por lo tanto hay un discurso precedente con el que se está enlazando. Con este enlace extraoracional, marcador oracional, también desde el punto de vista pragmático, como un enlace extradiscursivo, etcétera. En cualquier caso, vemos este I que enlaza con la realidad externa y anterior al propio texto. Y una interjección feroz y un conato de arrojarse al cuello de su enemigo. Aquí, ¿por qué se caracteriza esto? Por la ausencia de verbo, salvo aquí. Vemos y una interjección feroz y un conato de arrojarse al cuello de su enemigo. Empieza in medias res y realmente aquí lo que falta es una semántica que nos relacione esto con un sentido completo, ¿no? Luego, un conato solamente. Aquí se reitera desde el punto de vista también pragmático de la anáfora o anafórico, porque vemos que se vuelve a traer a colación ese segmento, un conato solamente, para enfatizar precisamente el segmento conato, es decir, hay una anáfora, una relación anafórica con lo anterior. 2 puntos, porque si Natario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz, su cuerpo mezquino cedió inmediatamente. 2 brazos fuertes le sujetaron y puños enérgicos le contundieron descargando sobre su pecho canijo, sus flacos hombros, sus espaldas precozmente doblegadas, lluvia de trompicones, mientras un pie recio ancho intentaba partirle la espinilla con reiterados golpes de los que hacen ver en el aire lucería de color. O sea, fijaos, ¿qué es eso? Es lo que decíamos que en el primer párrafo hay una presencia de relaciones subordinativas, de subordinación considerable, ¿no? Sobre todo aquí. Esto es una sola oración, ¿no? ¿O me lo ha parecido a mí? Sí. Bien, porque decimos porque, ¿no? La causa de todo esto es, si Natario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz, aquí esto tenemos una construcción de carácter incidental, parentético, a pesar de que no haya coma, la hay al final. Esto es muy habitual encontrarlo en textos de variado tipo, ya no solamente literarios. La ausencia de coma al principio de la construcción incidental o posicional, ¿no? En cualquier caso, aclaratoria, explicativa. Pero tiene un matiz asimismo también condicional, ¿no? Porque su cuerpo mezquino cedió inmediatamente. ¿Lo veis? Pero entre medias nos aparece esto. O en medio de todo este segmento nos aparece, si Natario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz. Y asimismo, dentro de lo que es el verbo acababa de sentir,
o mejor dicho, dentro del predicado de esta construcción condicional en la que solamente nos aparece la prótesis, ¿no? Y es una condicional también real, frente a las irreales. Bueno, pues esta condicional real, ¿no? Tiene otra dentro, que es que reforzaba su voz. Esa sería una adjetiva, ¿no? ¿Esto lo veis? Sí. Por lo tanto, este porque es el nexo causal que me enlaza con lo anterior y inaugura una oración causal que tiene, en primer lugar, una oración de carácter parentético, aposicional, llamémoslo incidental, etcétera, inserta, que es signatario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz. Su cuerpo mezquino cedió inmediatamente. Estos dos puntos, nos dice la nueva gramática, que tenemos que catalogarlos desde el punto de vista semántico. ¿Qué matiz semántico habéis encontrado a los dos puntos? ¿O encontráis? Su cuerpo mezquino cedió inmediatamente y este tendría matiz copulativo, ¿no? Y dos brazos fuertes le sujetaron. ¿Qué os llama la atención de este hecho sintático del le? Que es un leísmo, ¿no? Es un leísmo, sí. Es un leísmo, claro. Bien, por lo tanto, su voz, su cuerpo mezquino cedió inmediatamente y dos brazos fuertes. Digamos que todo lo anterior estaría, digamos que si consideramos desde aquí hasta el final una oración compleja, se compondría de dos estructuras coordinadas, ¿no? Coordinadas copulativas, ¿no? Si consideramos que aquí hay una. La primera sería esta, desde porque hasta inmediatamente, y luego, y dos brazos fuertes le sujetaron. Esta también estaría coordinada, y puños enérgicos le contundieron, y esta, descargando sobre el pecho canijo sus flacos hombros, sus espaldas precozmente en lluvia, etcétera, hasta aquí, hasta el final, esto sería una construcción como de las que estábamos comentando, ¿no? Una construcción adverbial de gerundio. ¿Eso sería? No. ¿Hay alguna duda en eso? ¿O no? Voy a intentar... A ver, ¿cómo puedo borrar esto? Bueno. Bien, entonces, la construcción está clara. O, en principio, podría estar clara. La construcción causal se inicia aquí, hasta aquí. Tendríamos una primera oración, si queremos llamarla oración o proposición, porque signatario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz, su cuerpo mezquino cedió inmediatamente. Hasta aquí. Entre medias hay una construcción incidental, que es signatario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz, con un problema sintáctico, y es que aquí hay una ausencia de coma, lo cual nos puede llevar a confusión. Realmente nos está dando una aclaración. Estas construcciones tienen matiz causal, condicional, etcétera. Nos lo dice la gramática. En este caso es un matiz condicional. Es como una primera prótesis de la que no encontramos apodosis. No hay ningún tipo de apodosis aquí que nos lleve a eso. A establecer la división, la tradicional división prótesis-apodosis. Por lo tanto, hay una prótesis ahí que está suelta. Y luego, su cuerpo mezquino cedió inmediatamente, que ya continuaría con la secuencia condicional. Luego, los dos puntos nos aportan un matiz copulativo y dos brazos fuertes le sujetaron. Esta sería una primera coordinada copulativa. Luego tendríamos la segunda, y puños enérgicos le contundieron, pero esta es más larga, porque ¿cómo le contundieron? Descargando sobre su pecho canijo, sus flacos hombros, sus espaldas precozmente doblegadas, lluvia de trompicones,
mientras un pie recio ancho intentaba partirle la espinilla con reiterados golpes de los que hacen ver en el aire lucería de color. Es decir, toda esta construcción de gerundio, adverbial de gerundio modal, depende de qué verbo, por así decirlo, por utilizar una terminología clara, aunque ya sabéis que no se puede hablar tampoco de oración principal y subordinada, pero bueno, realmente depende, no tanto depende, complementa a qué verbo, te da el modo de qué verbo. Te contundieron, ¿no? De contundieron, efectivamente. Claro, del anterior. Efectivamente, eso es, de contundieron. Por lo tanto, tenemos que contundieron, ¿cómo le contundieron? Descargando sobre su pecho canijo, etcétera, hasta el final. Pero asimismo tenemos que dentro de la construcción adverbial de gerundio, la construcción de gerundio es sobre su pecho canijo, sus flacos hombros, sus espaldas precozmente doblegadas, descargando. Sobre todo esto tenemos un grupo preposicional complejo que te da también lugar, ¿no? Donde descargaron la lluvia de trompicones, etcétera, ¿no? ¿Lo veis? Y luego la lluvia de trompicones, mientras un pie recio, ancho, etcétera, esto sería el complemento directo. Y luego, mientras un pie recio, ancho, intentaba partirle la espinilla con reiterados golpes de los que hacen ver en el aire lucería de color, toda esta construcción, hasta el final, ¿a quién está complementando? Madre mía. Sí, bueno, esto es ir viendo el análisis sintáctico ya a medida que se va adquiriendo práctica, es ir leyendo y vas viendo ya las relaciones que pueda haber, por lo menos las relaciones principales. Mientras un pie recio hasta aquí da carácter temporal, ¿no? Tiene matiz temporal del verbo descargando, ¿no? ¿Lo ves claro? ¿Cuándo descargaba todo eso? Mientras tal. Y luego de los que hacen ver en el aire lucería del color, es una adjetiva o sea, es una construcción preposicional encabezada por la preposición de, con una adjetiva semilibre generalizada de los que hacen en el aire lucería de color que actúa como término de esa preposición. Complementa en definitiva a golpes. Te da la semántica, restringe la intención semántica de golpes. ¿Lo veis esto, no? Vale, pues fijaos, como ha comentado alguna compañera por ahí, ¿quién ha sido? Madre mía, ¿quién ha dicho eso? Bueno, Creo que puede que yo. Quien haya sido, pero vamos, que ese madre mía ya da idea de la trabazón sintáctica de este primer periodo, ¿no? Es decir, es más complejo, la sintaxis es mucho más compleja, el ritmo textual más lento, etcétera. Ahora lo comentaremos en las conclusiones. El niño, desencajado, apretando los dientes, reprimía el grito, el ay del martirizado. Daos cuenta aquí la sustantivación, qué curiosa. Reprimía el grito, el ay del martirizado, un hilo de sangre brotaba de sus narices magulladas por un puñetazo certero. Bien, esta construcción podría ser, bueno, pues un adjetivo en aposición, un adjetivo explicativo, de por sí también se puede considerar como construcción de participio concertado. Está concertado con su sujeto, que sería el niño, y digamos que hay una doble lectura sintáctica. En primer lugar, podemos considerar que es un participio concertado, una construcción de participio, ¿vale? Y en segundo lugar, pues como un participio adjetival al uso, decimos que es un adjetivo explicativo y ya está, sin más complicación. Ya os lo dejo a vuestra elección. Pero sí que es verdad que podría considerarse de este tipo de concertado, de las de participio. Luego, otra nueva construcción de gerundio adverbial, apretando los dientes, reprimía, etcétera. Aquí sí vemos las comas. Nuevamente una aclaración. El niño desencajado, apretando los dientes, reprimía. ¿Lo veis? El modo en que reprimía ese grito.
el ay del martirizado. Bien, hasta aquí. El niño desencajado apretando los dientes reprimía el grito, el ay del martirizado, es decir, vemos dos posibles relaciones hipotácticas. La primera de ellas es la que os he comentado de participio concertado y la segunda de ellas de carácter modal, de gerundio. Apretando los dientes reprimía, directamente relacionadas con el verbo reprimía. Y luego, ¿qué reprimía? Reprimía todo esto un grupo nominal múltiple. O, como en el anterior hemos analizado, podríamos considerar el complemento directo con el núcleo, el grito, y luego el ay martirizado en una posición de grito. ¿Vale? Es parecida a esta. Una herramienta afilada, una cuchilla de cortar suela. ¿Lo veis? Eso también nos lo apuntamos y lo comentamos luego en las posibles conclusiones sintácticas que podamos extraer del texto. Ya hemos visto dos construcciones aposicionales, ¿no? Digamos que aclaran cómo se lleva a cabo también el procedimiento, entre comillas, de exégesis, de interpretación, de aclaración, de matización modal y de descripción de la acción de una manera más detallada. Pues en primer lugar, la primera construcción que nos da esa posibilidad, por así decirlo, ¿cuál es? Venga. Esto es una sucesión de acciones. Se nos van mostrando acciones y se nos van detallando. ¿Cómo se detallan esas acciones? ¿Cómo se desciende a un nivel semántico más profundo y se nos va diciendo, se nos van dando matices más particulares y más concretos de cómo se van desarrollando las acciones? ¿Con qué construcciones? ¿Con qué procedimientos sintácticos? Con las aposiciones, las construcciones de gerundio. Pues eso mismo, las aposiciones y las construcciones de gerundio. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Sí, ¿no? Si calláis, decís que sí. Sí. Vale, gracias. Vale, pues entonces vemos cómo estas construcciones de gerundio van dando el modo en el que se desarrolla la acción en ese marco, ¿no? Espacio, tiempo, modo. Ya sabéis, cualquier texto narrativo, según la narratología, está encuadrado en ese contexto que lo encadena, digamos, en una relación también con el mundo que lo subtiende. Es decir, tenemos un espacio, un tiempo y un modo. Pues ese modo en el que se va desarrollando esa acción aparece desglosado y llega hasta un nivel también explicativo con estas construcciones más profundo, nivel explicativo más profundo con estas construcciones de gerundio concertado con función adverbial modal. Vale, pues entonces decía que todo eso está hilvanado aquí. Y el punto y coma también tiene un matiz. Tiene un matiz copulativo, precisamente, y un hilo de sangre brotaba de sus narices magulladas por un puñetazo certero. ¿Lo veis? Vemos que hasta aquí habría otras dos oraciones en este nuevo periodo, o subperiodo, si se quiere decir. Esta primera, hasta el punto y coma, hasta aquí, con esta segunda. Un hilo de sangre brotaba de sus narices magulladas por un puñetazo trasero. ¿Vale? Luego esta está independiente. E introduce ya el discurso directo, que es raudo, se caracteriza por ser raudo, por estar en modalidad exclamativa, por enfatizar todo lo que es esa sucesión de insultos. Luego llama la atención esta construcción. Os decía que el texto tiene carácter coloquial. Aquí tenemos otra. Venga el duro, o a la cárcel, etcétera. Pues aquí se confirma. Realmente está diciendo, dame el duro o a la cárcel, ¿no? Pues hay una locución también de carácter coloquial, venga el duro o a la cárcel. Esta es rauda. A partir de aquí, del discurso directo, podemos afirmar que la sintaxis ya va precipitándose en un ritmo bastante más acelerado hacia el final, hacia el desenlace. ¿Y por qué decimos esto? Porque decimos, mira, se cansó al fin de pegar, tomó un respiro, soltó al muchacho y se sentó
pasándose al revés de la mano por la frente sudorosa. ¿Esto qué relaciones abundan aquí, en este primer segmento? Venga. De carácter... Verbos de acción y de movimiento. Sí, pero bueno, desde el punto... Claro, la semántica apunta a eso. Digamos que en todo el texto tiene verbos de acción y movimiento, pero digamos desde el punto de vista más sintáctico, ¿qué observamos ahí? Efectivamente, relaciones de coordinación. Se cansó al fin de pegar y tomó un respiro y soltó al muchacho y se sentó. Aquí sí que es verdad que vemos una nueva construcción de adverbial, vuelvo a decir, de gerundio, modal, al revés de la mano por la frente sudorosa. Pero vemos ya aquí una configuración sintáctica distinta a la que hemos apreciado anteriormente, ¿no? Uh-huh. ¿Esto lo veis? ¿O lo habéis apreciado esto? ¿O debéis apreciarlo o no? Sí. Vale. Pues entonces ya vemos un cambio en la sintaxis. Por lo tanto, si partimos de una entrada o una introducción más lenta, más amorosa, más detenida, aquí vemos ya otras relaciones. Natario cayó inerte al suelo y los aprendices ya no reían. Y uno se levantó y con el agua de remojar le roció las sienes. Vemos nuevamente la misma estructura sintáctica en coordinación copulativa. Esto se ve, ¿no? Sí. Hemos pasado, por lo tanto, a un ritmo mucho más rápido. El chico abrió los ojos, se incorporó tambaleándose y con la cabeza baja se acercó al banco más próximo. Nuevamente, Coordinación. coordinación. Si acaso vemos nuevamente la adverbial de gerundio. Estas es que ya llegan a un punto en el que realmente agotan y porque están continuamente apareciendo. A ver si ahora les encontramos una funcionalidad expresiva en las conclusiones sintácticas. Vemos nuevamente disimuladamente, aquí hemos estado comentándolo antes, como adverbio de foco, de inicio, como también modalizador del enunciado, disimuladamente acción una herramienta afilada, una cuchilla de cortar suela, y volviendo hacia el maestro que resoplaba en la silla. Este ya lo hemos estado comentando antes, por lo tanto no nos vamos a detener. Simplemente vemos aquí que hay varias relaciones de carácter hipotático que dependen de este verbo tiró, o que están en relación con el verbo tiró, porque todo esto, digamos que depende de tiro y lo que va después también. Y se van imbricando en una estructura sintáctica un poquito más compleja que esta que acabamos de ver, pero en cualquier caso es bastante ágil y es bastante dinámica. En cualquier caso, hay una gradación sintáctica desde la mayor complicación hacia la menor complicación sintáctica, y esto establece también un ritmo discursivo diferenciado. Aquí el ritmo es mucho más lento y a partir del discurso directo ya aparece un ritmo sintáctico mucho más rápido. ¿Vale? ¿Qué decimos? Os he dejado aquí el documento. En las conclusiones sintácticas nosotros constatamos hechos de regularidad sintáctica que se dan de una manera reiterada y de una manera también claramente expresiva, con una finalidad muy concreta dentro del texto. Como siempre os digo, no basta con situar, hacer una determinada cala en un análisis lingüístico sin relacionarla con el estilo. La lengua, tanto sintaxis como morfología, es un procedimiento merced al cual el autor nos transmite un mensaje, nos transmite en definitiva un sentido, nos transmite su intencionalidad, en definitiva. Por lo tanto, la sintaxis también es un elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de esta consideración semiótica del texto. La sintaxis forma parte de la lengua,
O sea, es un elemento de análisis de la lengua y un nivel que nos lleva a ella. Por lo tanto, ¿quién puede haber utilizado aquí el autor desde el punto de vista, o qué procedimientos, mejor dicho, desde el punto de vista lingüístico puede haber utilizado, desde el punto de vista sintáctico más concretamente, para transmitirnos un determinado sentido? ¿Qué pretende con esta configuración sintáctica? ¿O qué puede pretender, mejor dicho? Venga. Decidme algo o saco voluntarios. Bueno, positivos no puedo poner, ¿eh? Lo siento, pero por lo menos algún voluntario, venga. Teresa, ya que estás por aquí, venga, coméntanos. Uy, pues yo es que no me ha dado tiempo a mirar el texto, la verdad. Bien, normalmente cuando el ritmo textual se acelera, ¿con qué intención puede ser? Vamos que en un principio se nos introduce también en una escala de expectativas, ¿no? De expectativas fenomenológicas, en la que nosotros anticipamos en el horizonte de correlación textual una serie de hechos que luego se van a confirmar o no, pero digamos que hay anticipaciones, protecciones fenomenológicas, etcétera, desde el punto de vista de la hermenéutica. Por lo tanto, ahí se nos introduce directamente en un entramado textual, discursivo, de carácter sintáctico más complejo, para luego, digamos, ir aligerando la carga y irnos dirigiendo a ese desenlace final, ¿no? Por lo tanto, la primera conclusión es que la fuerte trabazón sintáctica del carácter hipostático del primer párrafo. Eso hay que dejarlo claro. Y hay que verlo como elemento constitutivo que llama la atención en un primer momento. Luego, a medida que avanza, el discurso gana en dinamismo. Esto lo ha apuntado también, creo que ha sido Soledad o Mamen, también creo que lo ha apuntado. Y destaca en este sentido la rapidez con que se desarrolla este último párrafo, lo que acabamos de comentar, ¿no? Además es una sucesión de acciones que se van sucediendo de manera rápida, de manera casi instantánea. Digamos que el desenlace en qué consiste, en que le corta el cuello, por lo tanto eso es que se desarrolla todo en un momento. O sea, se nos pasa, o se nos traslada desde un momento en el que parece que la acción ahí es lenta, etcétera, pero luego ya al final todo se desarrolla en un momento casi instantáneo. La constante presencia reiterativa y paralelística de las adverbiales modales de gerundio. Buah, si tuviéramos que contarlas, anda que no nos iban a salir, ¿eh? Las hemos estado viendo. ¿Esto qué finalidad expresiva nos puede dar? ¿O puede pretender el autor? Que, en definitiva... Una mayor tensión narrativa, ¿no? Sí, el gerundio también, al ser verboide y participar de la semántica propiamente verbal, tiene un tema específico de más duración, frente a lo que es también el infinitivo, que es más tensión. Infinitivo más tensión, más duración, y el participio más distensión o menos tensión. En este caso, el gerundio también tiene un carácter durativo, pero ya hemos visto que frente a la consideración temporal del gerundio, lo que abunda más es un matiz modal, ¿no? Pero realmente cuando este elemento se reitera tantísimo y hasta la saciedad está especificando todo eso, de qué forma transcurre la acción, etcétera, esto nos lleva a un nivel también descriptivo desde el punto de vista de la acción muy profundo, pero a veces ya nos ha resultado casi agobiante, ¿no? O angustioso, leyendo casi continuamente. Bueno, pues esta reiteración sí que puede establecer una circularidad, una reiteración continua en esa espiral y llegar casi a la angustia, ¿no? Bueno, pues lo podemos señalar también. Luego las estructuras de subordinación más abundantes son las modales y las adjetivas, claramente con alguna sustantiva. Los verbos personales sí que tienen una semántica de acción: cedió, sujetaron, contundieron, soltó, y el matiz modal es más variado, pero se basa también en un sema de más acción. En estas también de gerundio vemos descargando
apretando, pasándose, tambaleándose, volviendo, rebanándole. Digamos que si la carga semántica del movimiento recae en los verbos no personales, en los verboides, en los gerundios me estoy refiriendo, y son los que más se reiteran, ¿qué es lo que también puede el autor pretender a la hora de transmitirnos el mensaje narrativo? Lo que puede pretender. Crear también ese dinamismo, ¿no? A partir de la semántica. ¿Esto lo veis? Digamos que si nosotros hacemos un recuento de estos verbos, de estos verboides, de estos gerundios, fijaos, descargando, apretando, pasándose, tambaleándose, volviendo, rebanándole, no hay ni uno solo que nos lleve a pensar en un carácter estático de la acción. Todo es dinamismo, ¿no? Y son los que más se repiten. Por lo tanto, también eso tiene una determinada intencionalidad expresiva. La acción, ¿cómo se desarrolla? El carácter es una acción lineal. Y va progresando mediante esa sintaxis dinámica. Más lenta al principio, obviamente. Los verbos, se incorporó, abrió los ojos, etcétera. Ahí parece que tiene una semántica casi desde el punto de vista temporal y de instantaneidad. Y el ritmo se mantiene con esa diferenciación que os he comentado. Primer párrafo, ritmo lento, abundancia de hipotaxis, hay un tesere, un entramado discursivo más profundo, digamos que la estructura patente, la estructura superficial, desde el punto de vista chomskiano, tenemos ahí como una regla de reescritura que dificultan luego acceder a la estructura latente, ¿no? Mientras que en el segundo párrafo, a partir de aquí, del discurso directo, si consideramos que esto forma parte también del segundo párrafo, si lo queremos mantener independiente, pero a partir de aquí, en cualquier caso, el ritmo se acelera de una manera considerable. ¿Vale? ¿Esto lo habéis visto? Sí. Yo también he visto como que había muchos verbos en infinitivo, pero tampoco sabía muy bien cómo justificar la presencia. No sabía si era por darle un estilo nominal, pero es que tampoco sabía cómo justificar. Yo he contado, no sé si han sido 3 o 4 en infinitivo, ¿no? No, Remojar. Yo he contado 8. ¿Cuáles? Acababa de sentir, este forma parte de una perífrasis. Arrojarse en la primera línea, luego partir. Vale, pues esto, a ver, y una interjección feroz, si te das cuenta, los infinitivos suelen aparecer. ¿Dónde partir? A ver, ven, ¿me lo puedes decir? Más o menos lo que has localizado. Sí. ¿Dónde? Partir en la sexta línea. Sí. A ver, bueno, vamos a darle un repaso. Y una intención feroz y un conato de arrojarse al cuello de su enemigo, un conato solamente porque sin hacer acababa de sentir, aquí vemos un infinitivo formando parte de la perífrasis, cedió inmediatamente, dos brazos fuertes sujetaron y puños enérgicos le contundieron, descargando sobre su pecho canijo, sus flacos hombros, sus tal. Intentaba partirle en la sexta. ¿En la sexta? En la sexta línea intentaba partir la espinilla. Intentaba partirle. Vale. Efectivamente, aquí vemos un infinitivo. Bien, vemos que estos infinitivos sí tienen una categoría sustantiva, claramente, ¿no? En alguna ocasión aparecen aquí y como término de preposición también hemos visto algunos y con carácter modal, ¿no? Sin articular un grito, como término de preposición dentro de la construcción preposicional también modal, ¿no? Sí. Vale. Sí, básicamente eso. Es lo que habría que comentar de esto, si habéis visto algún elemento más, pero yo básicamente he visto esto. Y sobre todo yo creo que este texto, de la intencionalidad que tenía era ver precisamente cómo el dinamismo textual era
distinto en un primer momento respecto de un segundo momento. Esa sería la principal. Y luego irlo justificando también con las diferentes construcciones que hay ahí presentes. Vale, vamos a comentar entonces un poquito los pronombres y las construcciones no personales. Precisamente ya las construcciones personales las hemos comentado, porque vemos que hay de infinitivo y también de gerundio, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar un poco los pronombres. Arrojarse. Sé ¿qué valor le habéis puesto a este primer pronombre sé? Arrojarse al cuello de su enemigo. Podría tener un valor de morfema intransitivizador en tanto en cuanto este verbo pasa de la categoría transitiva a intransitiva. No es lo mismo arrojar la toalla, por ejemplo, que arrojarse al cuello de su enemigo, ¿no? Luego, un conato solamente porque Sinatario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz. Aquí vemos un pronombre relativo que sustituiría a virilidad. Su cuerpo mezquino cedió inmediatamente. Dos brazos fuertes le sujetaron. Hemos comentado también este caso de leísmo, puesto que aquí el pronombre normativo hubiera sido el lo. Dos brazos fuertes lo sujetaron. Y esto delata, pues eso, una génesis textual y un hecho lingüístico de carácter también diatópico, pues que nos lleva a pensar que el texto puede ser, pues eso, de la región de Castilla y León, del norte de Castilla y León, leísta, o de la zona de Madrid, también leísta. Por lo tanto, bueno, pues este es un hecho claramente de carácter diatópico, y dentro de la variación lingüística consideramos eso. Ese pronombre le. También tiene, desde el punto de vista de la gramática, una función anafórica, ¿no? Porque sustituye a natario, ¿no? Que ha aparecido en el cotexto anteriormente, en el discurso. Y puños enérgicos le contundieron. Nuevamente aparece este le, que nos da una cohesión textual, puesto que esta relación anafórica con lo aumentado, con lo que ya ha aparecido en el discurso anteriormente, nos retroproyecta, nos dirige, da una deísis de carácter anafórico también hacia ese referente. Y también una cohesión semántica, porque se va reiterando. Sus flacos hombros, sus espaldas precozmente doblegadas, lluvia de tropicones, mientras un pie recio, ancho, intentaba partirle nuevamente, ¿no? En este caso aparece en posición enclítica, soldado al verbo. Los. Mirad, en lo que es la consideración gramatical del lo, o los, podemos pensar que la oración adjetiva también complementa al pronombre los, desde el punto de vista de una gramática más heterodoxa, o, por así decirlo, menos en línea con lo que suele considerarse la gramática tradicional de estos pronombres, o sea, de estos elementos que los consideran artículos que sustantivan a una oración adjetiva y las sitúan en la categoría de las adjetivas generalizadas o semilibres, ¿no? Pero hay otra postura gramatical que aboga porque los, golpes de los, estaría sustituyendo anafóricamente a golpes, precisamente. Y la adjetiva lo complementa. Bueno, si queréis considerar los como pronombre, tendréis que justificar esta postura. El niño, desencajado, apretando los dientes, reprimía el grito, el ay del martirizado, este caso de metábasis es llamativo, ¿no? Un hilo de sangre brotaba de sus narices magulladas por un puñetazo certero. El señor Romualdo, embriagándose con su propia ira, repetía. Este podría ser un reflexivo, ¿no? ¿Cómo lo veis? O una voz media. Digamos que embriagándose de su propia es un proceso psicológico externo al sujeto y realmente también puede tener carácter de voluntariedad. Bueno, voluntariedad. Que se escapa a la voluntad del sujeto y por lo tanto si se escapa a la voluntad del sujeto como dormirse o relajarse, etcétera, es un proceso psicológico externo de carácter
también gramatical de voz media, por así decirlo. Luego lo justificamos. Ladrón, estafador, venga el duro a la cárcel. Se cansó, igual que el anterior, se cansó al fin de pegar, tomó un respiro, soltó al muchacho y se sentó. Él no se sienta a sí mismo, ¿o sí? Podría haber cierta reflexividad también, ¿no? Yo no sé. Aquí en los valores de se a veces nos podemos perder. En cualquier caso, se sentó, la acción transita. Sí, hay un tránsito de la acción, pero bueno, cierta reflexividad. ¿Cómo lo habéis visto? Sentarse como pronombre verbal directamente, ¿no? Sí. Igual que pasándose. Sería un pronombre que va con el verbo y forma parte del paradigma verbal y el verbo se conjugaría ahí. Dime. Pasándose sí que lo había visto como reflexivo. Sentarse, ¿no? Yo me siento, tú te sientas, etcétera. Y pasándose, pues pasándose, ¿qué le has visto tú? Reflexivo, como que se pasa la mano por la frente. Sí, sí, más reflexivo, efectivamente. Y además, sí, podría ser más reflexivo, efectivamente. Hay una abundancia, esto en el comentario morfológico también hay que apuntarlo, una abundancia clara de pronombres personales, de pronombres se concretamente, que directamente van relacionando esa esfera de la acción con el sujeto actante, con los personajes que aparecen en cada momento. Se levantó, lo mismo de antes, y con el agua de remojar le roció, nuevo pronombre anafórico, le, con función anafórica, que sustituye al referente anteriormente aparecido. El chico abrió los ojos e incorporó, tambaleándose, incorporarse, tambalearse, etcétera. Bueno, pues podemos considerarlos como pronombres verbales que entran dentro de la propia construcción gramatical del verbo. Y con la cabeza se acercó. Ojo, porque aquí sí que podría ser un morfema intransitivizador de voz media. Se acercó al banco, no es lo mismo acercar la cerilla, sería transitivo, a acercarse. Ahí hay una variación en la reacción, ¿no? Gramatical del verbo. Podríamos considerarlo como voz media. Disimuladamente asió una herramienta afilada, una cuchilla de cortazuela, y volviendo hacia el maestro, que resoplaba un pronombre relativo que está sustituyendo a su antecedente expreso, que es maestro. En su silla, refunfuñando todavía para reclamar el duro, tiró tajo redondo rebañándole, pronombre enclítico. Digamos que aquí hay una preferencia diferenciada entre la posición del pronombre personal le antepuesto al verbo y luego su situación enclítica. Comparte papel en ambos casos. Refunfuñando todavía para reclamar el duro, tiró tajo redondo, rebañándole mitad del pescuezo, del cual, nuevo pronombre, brotó un surtidor, con su antecedente, un surtidor escarlata mientras el hombre se derrumbaba sin articular. Un grito. Eso serían más o menos los pronombres. De las conclusiones morfológicas que tenemos que extraer de este análisis, de la morfología pronominal, ¿cuál sería la primera? La abundancia de qué dos pronombres. El se y el le. Esos dos pronombres personales, precisamente sustituyendo a referentes que son los propios protagonistas de la acción. Por lo tanto, la gramática, la morfología también va enfocada a la acción. Si decíamos antes que las construcciones de gerundio están en un nivel modal detallando toda esta serie de descripción de acciones, las detallan, las matizan, las particularizan, descienden a ese nivel más profundo de por así decirlo, de morfología, cómo se desarrollan, te van dando una semántica mucho más profunda del modo en el que se va desarrollando todo. Ahora tenemos que los pronombres también van a contribuir a la narratología, es decir, están en la esfera de los propios intervinientes en la acción, como no podía ser de otra manera con los pronombres personales, obviamente. Por lo tanto, justificamos un poco esos hechos de estilo en ese sentido. De las construcciones adverbiales de gerundio tampoco decir mucho más a lo que ya hemos dicho.
Es decir, detallan, dan el modo, el matiz semántico del modo en el que se va desarrollando todo. Y luego con algunas construcciones nominales y adjetivas, que también ha comentado Mamen, con esas construcciones de infinitivo, y las adjetivas que también abundan. Por lo tanto, si tuviéramos que justificar también la tipología textual, en base a la sintaxis, sería sencillo, ¿no? Porque decimos que es un texto de qué carácter. ¿Qué carácter tiene el texto? Venga. ¿O qué tipo de texto es, mejor dicho? Narrativo, ¿no? Es un texto narrativo. Pero también estos elementos que hemos comentado de carácter adverbial, pues nos van dando también un matiz de qué tipo. Descriptivo. Descriptivo. Por lo tanto, eso también podemos apuntarlo. ¿Vale? ¿Algo que comentar? Y si no, ya pasamos a lo otro. De esto se pedía en Andalucía, en el práctico andaluz decían, analice sintácticamente el fragmento final, destacado en negrita, y explique las estructuras sintácticas más destacadas que el autor utiliza para construir el texto. Bueno, yo creo que eso ya lo hemos hecho con creces, con este análisis. Y luego le añadimos estas dos que ya las hemos cubierto y las hemos comentado. Vale, pues si tenéis que comentarme algo sobre el texto que acabamos de ver y si no pasamos a la parte del práctico. ¿Nada? Vale, pues corto la grabación.